Los sólidos platónicos, también conocidos como poliedros regulares, son figuras geométricas fascinantes y muy especiales dentro del mundo de la geometría. Se trata de poliedros convexos, es decir, cuerpos tridimensionales cuya superficie está formada por caras planas, todas ellas de la misma forma y tamaño, y todas sus aristas son igualmente largas. Además, en estos sólidos todos los ángulos sólidos son idénticos, lo que los convierte en estructuras geométricas altamente simétricas. El nombre, sólidos platónicos, hace referencia al filósofo griego Platón, quien fue uno de los primeros en estudiar estas figuras en profundidad alrededor del siglo IV a.C. No obstante, la formulación más precisa de la teoría general sobre los poliedros regulares se le atribuye a Teeteto, un contemporáneo de Platón y destacado matemático. Los sólidos platónicos también se conocen bajo otros nombres como cuerpos cósmicos o sólidos pitagóricos, y en algunos contextos se les llama poliedros regulares convexos debido a su geometría tan particular. Estos sólidos son considerados verdaderas joyas de la matemática debido a su simetría perfecta, y a lo largo de la historia se han relacionado con conceptos filosóficos y cosmológicos. En términos matemáticos, los sólidos platónicos están gobernados por una fórmula fundamental, V más C igual a más 2. Aquí, V representa el número de vértices, C el número de caras y A el número de aristas. Esta ecuación fue descubierta por el matemático Leonhard Euler y es esencial para entender las propiedades de estos poliedros. Existen exactamente 5 sólidos platónicos: el tetraedro, el cubo o hexaedro regular, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Cada uno de ellos es único en su forma, pero todos comparten las características de regularidad y simetría que los hacen destacar en la geometría. La razón de que haya solo estos 5 sólidos es que, debido a sus estrictas propiedades, es imposible crear otro poliedro que cumpla con todas las condiciones necesarias para ser considerado regular y convexo. Estos sólidos no solo tienen importancia matemática, sino que también han capturado la imaginación de filósofos y científicos a lo largo de la historia, siendo vistos como representaciones de la perfección y el orden en el universo. Sin duda, los sólidos platónicos siguen siendo una de las maravillas más admiradas dentro del campo de la geometría. No se sabe con certeza desde cuándo se conocían las propiedades de los sólidos platónicos, pero hay indicios de su existencia en el pasado. Se han encontrado bolas neolíticas de piedra labrada en Escocia, datadas hacia el 2000 a.C., que podrían ser las primeras representaciones de estos poliedros. Los antiguos griegos fueron los primeros en estudiar los sólidos platónicos a fondo, y algunas fuentes, como el filósofo Proclo, atribuyen su descubrimiento a Pitágoras. Otras evidencias sugieren que Pitágoras solo conocía 3 de los 5 sólidos: el tetraedro, el cubo y el dodecaedro. El descubrimiento del octaedro y el icosaedro se le atribuye a Teeteto, un matemático griego contemporáneo de Platón. Fue Teeteto quien proporcionó la primera descripción matemática de estos poliedros, y posiblemente fue también quien demostró que no existen más poliedros regulares convexos. En el diálogo Taimeo de Platón, el filósofo asocia cada uno de los elementos básicos de la naturaleza con uno de los sólidos platónicos: el fuego con el tetraedro, el aire con el octaedro, el agua con el icosaedro, y la tierra con el cubo. Platón también menciona una quinta forma, el dodecaedro, y sugiere que Dios utilizó esta figura para modelar el universo. Además, Euclides proporciona una descripción más detallada de los sólidos platónicos en su obra Los Elementos. Curiosamente, el nombre árabe para el cubo, Kaaba, coincide con el nombre de un santuario muy venerado en el Islam, lo que le da a este poliedro una connotación cultural y religiosa especial. En cuanto a la clasificación de estos poliedros, se sabe que existen exactamente 5 sólidos regulares. Se han propuesto diversas demostraciones para probar que no pueden existir más de 5 sólidos platónicos, aunque demostrar que cada uno de estos 5 realmente cumple con las condiciones necesarias para ser un sólido platónico requiere una construcción explícita y detallada de cada uno. El siguiente razonamiento es similar al que presenta Euclides en su obra Los Elementos, y sirve para demostrar por qué solo pueden existir 5 sólidos platónicos. La idea parte de varias condiciones geométricas fundamentales. En primer lugar, cada vértice de un sólido platónico debe estar adyacente a al menos 3 caras. Esto es crucial porque determina cómo se conectan las caras entre sí en la estructura tridimensional.
A continuación, se debe considerar que la suma de los ángulos de las caras adyacentes en un vértice debe ser estrictamente menor que 360 grados. Esto se debe a que, si la suma fuera igual o mayor a 360 grados, las caras se superpondrían, lo cual no es posible en un poliedro. El espacio restante hasta llegar a 360 grados se denomina defecto angular y debe ser un valor positivo, ya que de ser cero o negativo, no sería posible formar un poliedro regular. Ahora bien, los polígonos regulares con 6 o más lados tienen ángulos interiores de centésimo vigésimo o más. Por lo tanto, si intentamos colocar 3 o más de estos polígonos alrededor de un vértice, el defecto angular sería igual o menor a 0, lo cual es incompatible con la formación de un sólido regular. Por esta razón, las caras de los sólidos platónicos deben ser, necesariamente, triángulos, cuadrados o pentágonos regulares. Caras triangulares. Los triángulos equiláteros tienen ángulos interiores de 60 grados. Esto permite colocar 3, 4 o 5 caras triangulares alrededor de un vértice sin que el defecto angular se anule o se vuelva negativo. Estas configuraciones corresponden a los sólidos, el tetraedro, 3 caras, el octaedro, 4 caras, y el icosaedro, 5 caras. Caras cuadradas. Los cuadrados tienen ángulos interiores de 90 grados. Solo se pueden colocar 3 caras cuadradas alrededor de un vértice antes de que el defecto angular se anule. Esta única posibilidad corresponde al cubo. Caras pentagonales. Los pentágonos regulares tienen ángulos interiores de 108 grados. En este caso, solo se pueden colocar 3 caras pentagonales alrededor de un vértice antes de que el defecto angular se vuelva negativo. Esta única posibilidad corresponde al dodecaedro. Tras analizar todos estos casos, llegamos a la conclusión de que no pueden existir más de 5 sólidos platónicos. Este razonamiento demuestra de manera rigurosa que los únicos poliedros regulares convexos son, efectivamente, los 5 conocidos, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Para demostrar cuántos sólidos platónicos existen utilizando un enfoque topológico, podemos analizar la información combinatoria de estos sólidos. La idea es deformar las aristas del sólido platónico de manera continua hasta que todas ellas queden dentro de un plano, formando un grafo plano, es decir, una red de puntos y líneas en un solo plano. Este grafo tiene el mismo número de vértices, aristas y caras que el sólido original, incluido el exterior, que también se considera una cara. Según la fórmula de Euler para los grafos planos, la relación entre los vértices V, las aristas y las caras F de este grafo es V, E más F igual a 2. Donde V es el número de vértices, el número de aristas y F el número de caras, que incluye la cara exterior. Esta fórmula es fundamental para los sólidos platónicos, ya que nos ayudará a descubrir cuántos de estos sólidos son posibles. Por definición, un sólido platónico se caracteriza por dos números, P, el número de lados de cada cara, y Q, el número de caras adyacentes a cada vértice. Usaremos estas propiedades para desarrollar el análisis. Si recorremos cada cara y contamos todos sus lados, obtenemos el total de lados, que es P multiplicado por F, el número de caras. Sin embargo, como cada arista es compartida por dos caras, debemos dividir este total entre 2 para obtener el número total de aristas C. Si ahora recorremos cada arista y contamos los vértices a los que está conectada, obtenemos 2E, ya que cada arista se conecta a dos vértices. Dado que P y Q deben ser mayores o iguales a 3, porque las caras no pueden tener menos de 3 lados, esta ecuación solo tiene un número limitado de soluciones enteras para los valores de P y Q. Las combinaciones posibles son 3, 3 tetraedro, 3, 4 octaedro, 3, 5 icosaedro, 4, 3 cubo, 5, 3 dodecaedro. Así que, según esta demostración topológica y combinatoria, podemos concluir que solo existen 5 sólidos platónicos, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro, el cubo y el dodecaedro. Estos son los únicos poliedros regulares convexos que cumplen con todas las condiciones necesarias. Regularidad. Los sólidos platónicos se definen por ciertas propiedades de regularidad que los distinguen de otros poliedros. En primer lugar, todas sus caras son polígonos regulares idénticos entre sí,
lo que implica que cada cara tiene la misma forma y tamaño. Además, en cada vértice del sólido platónico, concurren el mismo número de caras y aristas, lo que garantiza la simetría en toda su estructura. Las aristas de un sólido platónico tienen también la misma longitud, lo que refuerza la uniformidad de la figura. Los ángulos diedros, los ángulos formados entre las caras en cada arista de un sólido platónico son todos iguales entre sí, asegurando que las caras se encuentran de manera constante en todos los vértices. También, todos los vértices de un sólido platónico son convexos, lo que significa que todos los ángulos que forman las aristas son menores de 180 grados. Simetría. Los sólidos platónicos son altamente simétricos, lo que significa que su forma no cambia si se rota o refleja de diversas maneras. Por ejemplo, el cubo, o hexaedro regular, tiene un centro de simetría, es decir, si giramos la figura alrededor de su centro, obtendremos exactamente la misma figura en cualquier posición. Sin embargo, este no es el caso para el tetraedro regular, que no tiene un centro de simetría similar. Todos los sólidos platónicos tienen simetría con respecto a un punto del espacio, su centro de simetría, que se encuentra equidistante de sus caras, vértices y aristas, aunque al realizar simetría con respecto a este punto, la figura no se conserva igual. Además, poseen simetría axial, lo que significa que pueden ser reflejados alrededor de una serie de ejes que pasan por su centro de simetría. También tienen simetría especular respecto a planos de simetría, que dividen al sólido en dos mitades iguales. Gracias a estas propiedades, en cada sólido platónico es posible trazar tres esferas especiales, todas centradas en el centro de simetría. Esfera inscrita, tangente a todas las caras del poliedro en su centro. Esfera circunscrita, que pasa por todos los vértices del poliedro. Esfera tangente a las aristas, tangente a todas las aristas en su centro. Al proyectar los centros de las aristas de un sólido platónico sobre su esfera circunscrita, desde el centro de simetría, se obtiene una red esférica regular, formada por arcos de círculos máximos que constituyen polígonos esféricos regulares. Conjugación. Cada sólido platónico tiene un poliedro dual o conjugado. Este nuevo poliedro se forma tomando los centros de las caras del sólido original como sus vértices. El poliedro conjugado tiene tantas caras como vértices el sólido original y tantas aristas como el número de aristas del poliedro original. Por ejemplo, el poliedro conjugado del dodecaedro es el icosaedro, y viceversa, el conjugado del cubo es el octaedro, y el conjugado del tetraedro es otro tetraedro. Ecuación intrínseca. El teorema de Euler para poliedros es una fórmula que describe una relación topológica fundamental de los poliedros convexos, que es especialmente aplicable a los poliedros regulares. Este teorema establece que para un poliedro platónico, el número de caras f, el número de vértices v y el número de aristas c. Esta ecuación es una propiedad básica de los poliedros convexos que, aunque no depende de las medidas o la forma específica del poliedro, es fundamental para su estudio. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, en el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.